El cuerpo de la reina de belleza infantil de 6 años, JonBenét Ramsey, fue encontrado en el sótano de la casa de su familia el día 996. El infame crimen nunca se ha resuelto, pero los investigadores han pasado las últimas 3 décadas profundizando en la familia Ramsey en busca de posibles pistas. Su trabajo ha sacado a la luz hechos y conexiones extrañas que hacen que el trágico caso de JonBenét sea aún más misterioso. Así que hoy vamos a descubrir algunos datos poco conocidos sobre la familia de JonBenét Ramsey. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Weird History. Después de eso, deja un comentario y dinos sobre qué otros temas de crímenes reales te gustaría escuchar. Bien, es hora de reabrir este caso sin resolver. JonBenét Ramsey fue asesinada en su casa en Boulder, Colorado, en algún momento entre el 25 y el 6 de diciembre de 1996. Parte de algunas muestras de ADN poco concluyentes y una extraña nota de rescate, había muy pocas pruebas para que la policía pudiera avanzar. Así que la propia familia Ramsey de inmediato atrajo la atención tanto de los como de los medios de comunicación. La familia inmediata de JonBenét incluía a su padre John Ramsey, su madre Patsy Ramsey y su hermano de 9 años, Burke Ramsey. También en la historia estaba su hermanastro mayor, John Andrew Ramsey, quien era hijo de John Ramsey de un matrimonio anterior. Y en algún momento todos ellos estuvieron bajo sospecha. Y hasta el día de hoy, los rumores sobre la posible implicación de un miembro de la familia siguen circulando en la opinión pública. Cuatro años antes del asesinato de JonBenét, su padre, John, perdió a otra hija joven, Elizabeth Pash Ramsey. Elizabeth era una de las hijas de John de su primer matrimonio con Lucinda Pash y trabajaba como sobrecargo para Delta Airlines antes de morir al accidente automovilístico en enero de 1992. Por lo que se sabe, fue simplemente un accidente extraño. Su novio perdió el control de su auto durante una tormenta y su vehículo fue impactado por un camión. Pero después de la muerte de JonBenét, los investigadores revisaron el informe de autopsia de Elizabeth, por si acaso había alguna relación entre su muerte y la de JonBenét. No la había, pero debido a la naturaleza impactante del caso y la falta de sospechosos oficiales, todavía existe cierta especulación. 6 y 20 años antes del asesinato de JonBenét, su madre, Patsy Ramsey, fue coronada como Besanskcia Occidental 7 en 1000. Patsy creció en el circuito de concursos de belleza, y lo que para ella era una forma de vida pronto se convirtió en motivo de críticas durante el asesinato de su hija. Críticos y investigadores por igual insinuaron que JonBenét Ramsey en realidad nunca quiso participar en concursos de belleza y que Patsy solo intentaba vivir indirectamente a través de su hija, presionando un ambiente negativamente competitivo. No ha habido pruebas de esto ni de nada que vincule directamente a Patsy con el crimen, pero la caracterización de madre de concursos de belleza puso a Patsy en una mala posición y llevó a especulaciones de abuso. John Ramsey declaró en múltiples ocasiones que los concursos de belleza en JonBenét eran solo una forma para que ella y Patsy convivieran y se unieran. Pero en retrospectiva, admitió que desearía que nunca hubieran inscrito a su hija en ellos. Supuestamente, Patsy Ramsey veía los concursos como el centro de la vida de JonBenét. Aunque los medios caracterizaban a JonBenét como una reina de belleza infantil, y prácticamente todas las imágenes públicas de JonBenét son fotos de concursos, en realidad solo participó en 9 concursos. De hecho, muchos que conocían a JonBenét, incluidos sus padres, se referían a ella como una marimacha de corazón. Investigadores de The Independent más tarde llamarían la atención sobre lo involucrados que estaban los Ramseys en la carrera de su hija y cuestionarían con razón si es apropiado o incluso seguro que niños pequeños en concursos de belleza. Este era un punto de vista compartido por muchos y continuó pintando una imagen siniestra de los Rams ante la opinión pública. John, el hermano mayor de JonBenét, Burke, quien tenía 9 años en el momento de su muerte, no parece un sospechoso obvio. Sin embargo, llamó la atención de los investigadores después de que se enteraron de algunos de sus comportamientos preocupantes. Por ejemplo, Burke tenía una obsesión escatológica y solía untar sus heces por toda la casa. La evidencia de la escena del crimen reveló sus heces untada de dulces que Burke le dio a JonBenét para Navidad. La empleada doméstica de la familia recordó que Burke cubrió una pared del baño con sus excrementos y durante la investigación del asesinato, del tamaño de una toronja en la cama de JonBenét, que ella creía que había sido dejada ahí por Burke. Según un informe de Vanity Fair,
Las huellas dactilares encontradas en la escena indican que la noche del asesinato, Burke se preparó un bocadillo de piña con leche y té. Teóricamente, John Bennett pudo haberle robado un pedazo de fruta porque era su postre favorito, y esa falta menor pudo haber sido el catalizador de los horribles eventos que siguieron. Sin embargo, esto es solo una especulación. John Andrew Ramsey era un hijo mayor del primer matrimonio de John Ramsey y desempeñó un papel inesperado en la investigación del asesinato. La policía encontró la maleta de John Andrews, el cual fue extraño porque no era donde los Ramsey normalmente guardaban su equipaje. Aún más extraño fue el contenido de la maleta, que incluía una manta con semen de John Andrew. Dado que el cuerpo de John Bennett mostraba signos de agresión, John Andrew fue considerado brevemente como sospechoso, pero finalmente fue exonerado de cualquier implicación en el asesinato. Pero ¿qué hay de la extraña ubicación de la maleta? Los investigadores luego teorizaron que el sospechoso intentó meter el cuerpo de John Bennett en ella, pero por alguna razón decidió dejarla atrás. Absolutamente todos tenían una teoría sobre quién mató a John Bennett, incluida su tía Pamela, quien era la hermana menor de Patsy Ramsey, así como también una reina de belleza. Pau, por su parte, estaba segura de que el asesino era alguien que John Bennett conocía y en quien confiaba, ya que no había señales de lucha en su habitación. Eso parecería incluir a toda su familia. Pero aún así, Pau teorizó que el asesino debía haber sido un amigo de la familia celoso de la riqueza de John Ramsey, y algunos pasajes de la nota de rescate parecían indicar que el asesino podría haber sido un compañero de trabajo de John Ramsey, aunque la autenticidad de la nota nunca se ha establecido. De hecho, varias personas involucradas en el caso, incluidos los investigadores y fiscales, creen que la nota fue escrita en realidad por Patsy en un intento de encubrir el crimen. Patsy Ramsey nunca logró escapar completamente de la sospecha que la siguió después del asesinato de su hija, pero sí hizo su mejor esfuerzo por empezar de nuevo en los años siguientes. Por ejemplo, le diagnosticaron cáncer de ovario en 1993, solo unos años antes de la muerte de John Bennett. Después de la quimioterapia, el cáncer de Patsy entró en remisión y vivió una vida casi una década hasta que regresó a principios de los años 2000, cuando los Ramsey se mudaron a Georgia después del crimen. Patsy se involucró profundamente con la comunidad local y se comunicaba regularmente con pacientes de cáncer, incluso mientras su propio cáncer estaba en remisión. Y cuando ese cáncer regresó, según se informa, Patsy aún intentaba animar a otros pacientes. John y Patsy finalmente se mudaron a Charlevoix, Michigan, un lugar donde vacacionaban antes y después del asesinato de John Bennett. Patsy nuevamente se convirtió en un miembro activo de la comunidad allí, hasta que su cáncer regresó por última vez y falleció en 2006. En una entrevista de 2012, John Ramsey le dijo a CBS que sentía que Patsy no era una madre dominante y que la forma negativa en que los medios la retrataron había sido injusta. Él dijo que Patsy acababa de salir de los tratamientos contra él. Creo que en el fondo no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida, ni cuánto tiempo podía pasar con su hija, así que trataba de aprovechar al máximo cada día. A diferencia de sus padres, Burke Ramsey logró mantenerse fuera del ojo público durante gran parte de la investigación del asesinato y sus consecuencias. En 2016, hizo algunas apariciones públicas donde admitió que intencionarse fuera del centro de atención. Hasta 2018, Burke era ingeniero de software y, según se informa, trabajaba desde casa. A Burke quizá le gustaba poner heces en la cama de su hermana, pero parece que sí la queríamos, eso dice él. En una entrevista de 2016, conmemorando el 20º aniversario del asesinato de John Bennett, incluso afirmó que continuó hablando con su hermana durante años después de su muerte. Burke también dijo que creía que Patsy y John Bennett estaban reunidas en el cielo y que ambas lo estaban cuidando desde allá. Incluso mencionó que cuando estaba en la escuela, ocasionalmente le pedía ayuda a John Bennett en los exámenes y a menudo deseaba que los dos pudieran estar juntos. La vida increíblemente privada de Burke puede extraño en las raras entrevistas que ha dado. Después de una entrevista en 2016 con el Dr. Phil McGraw, por ejemplo, McGraw tuvo que asegurar a los medios que Burke estaba extremadamente nervioso frente a la cámara. Por eso seguía sonriendo al hablar sobre el asesinato de su hermano. En diciembre de 2016, Burke Ramsey presentó una demanda de $750 millones contra CBS por declaraciones hechas en el documental The Case of John Bennett Ramsey. Burke sintió que el documental llevó falsamente a los espectadores a creer que él accidentalmente mató a su hermana. Estaba tan enojado por eso que incluso presentó otra demanda de $150 millones, monólogos que apareció en el documental, quien afirmó con firmeza su creencia de que Burke fue el asesino de John. CBS, por su parte, argumentó que los programas de casos sin resolver a menudo señalan a diferentes personas, lo cual, según ellos, lo mismo que acusar formalmente a alguien de asesinato. Sin embargo, la moción de la cadena para desestimar el caso fue rechazada en 2010 y fue posteriormente resuelta a satisfacción de todas las partes. En 2005, Natalee Holloway, de 18 años, fue noticia cuando desapareció durante un viaje a Aruba.
Unos años después de la desaparición de Holloway y poco después de la muerte de Patsy Ramsey, la madre de Natalie, Beth Holloway Twitty, conoció a John Ramsey a través de amigos en común. Durante el año siguiente, Twitty y Ramsey fueron vistos varias veces juntos y según un informe de 2007 en la revista People, se les vio tomados de la mano y besándose en la ciudad natal de ella, además de asistir a exposiciones de arte y comer juntos en restaurantes. La relación fue de corta duración, pero generó una conexión sensacionalista en los tabloides de crímenes reales, para ser justos con la tragedia que la mayoría de las personas no puede comprender. Sin embargo, a diferencia de John, Beth finalmente obtuvo algo de cierre en 2023, cuando Joram der Sloot confesó haberle quitado la vida a su hija. Mientras su relación con Beth Holloway Twitty llegó a su fin, John Ramsey se casó por tercera vez en 2011 contrayendo matrimonio con Jan Russo, una diseñadora de Las Vegas, en una ceremonia privada en Charlevoix, Michigan. Charlevoix era el mismo pueblo donde John y Patsy vivieron en los años previos a la muerte de Patsy. Cuando la revista People le preguntó a John qué pensaría John Bennett de este nuevo matrimonio, no tengo duda de que ella estará sonriendo. Mucho antes de The Bachelor, existía el Juego de Citas, un programa de concursos de televisión donde una mujer hacía preguntas a concursantes masculinos que ella no podía ver para encontrar al hombre de sus sueños, o según fuera el caso, al asesino serial de sus pesadillas. Parece un sketch de Saturday Night Live, pero este escenario aterrador realmente sucedió en la vida real. Es hora de quedarse soltero. Rodney Alcala nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, y creció en Los Ángeles como un estudiante talentoso con una juventud por lo demás poco destacada. A los 17 años se unió al ejército, y fue durante su servicio cuando su lado oscuro quedó registrado por primera vez. El oficial al mando de Alcala lo consideraba insubordinado, manipulador y vengativo, y su expediente mostraba que fue disciplinado en varias ocasiones por atacar físicamente a mujeres. En 1964 se ausentó sin permiso en medio de una crisis nerviosa y finalmente fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Posteriormente dejaría el ejército y lograría graduarse de la Escuela de Bellas Artes de la UCLA. Pero en septiembre de 1968 Alcala fue visto atrayendo a la niña de 8 años, Tali Shapiro, a su departamento en Hollywood. Ella había usado una barra de acero para golpearlas. La policía logró salvar a Tali Shapiro, pero Alcala había huido tanto de la escena como del estado. Él viajaría hasta Nueva York, donde se inscribiría en la escuela de cine de la NYU, bajo el alias de John Berger. Irónicamente, mientras estaba allí, Alcala tomaría una clase impartida por Roman Polanski, el famoso director que él huiría del país 10 años después para evitar ser acusado de delitos sexuales. ¿Cuáles son las probabilidades? En 1971, Alcala consiguió un trabajo en las Blue Shield, donde trabajó junto a un tipo llamado Ricardo Cottingham. Pronto sería mejor conocido por el público como el asesino del torso o el destripador de Times Square. Cottingham eventualmente sería condenado por 18 asesinatos y reclamaría la responsabilidad de más de 60 más. No hay evidencia de que supieran de los crímenes del otro o que siquiera fueran amigos, pero se presume que Blue Cross cambió sus políticas de contratación después de eso. 1971 también sería el año del primer asesinato conocido de Alcala, que ocurrió el 12 de junio cuando estranguló 23 años Cornelia Creeley en su departamento en Manhattan. Desafortunadamente, Alcala no sería vinculado con el crimen hasta 2011, 40 años después. Pero su brutal ataque a la niña de 8 años, Tali Shapiro, hizo que lo agregaran a la lista de los más buscados del FBI, lo que puso su rostro en carteles de búsqueda en la oficina de correos y permitió que 2 niños lo reconocieran. Fue arrestado y extraditado de regreso a California para ser juzgado por su ataque a Tali Shapiro. Pero la madre de Tali no permitió que ella testificara, así que Alcala solo pudo ser condenado por el cargo menor de... Fue sentenciado a 3 años de cárcel, pero solo cumplió 17 meses antes de ser liberado. Parece que tal vez debieron haberlo mantenido encerrado por más tiempo. Menos de 8 semanas después, arrestado por agredir a una niña de 13 años. A pesar de ser un delincuente reincidente y peligroso, ya estaba de vuelta en las calles para 1976, solo 2 años después, dado lo fácil que parecía estar siendo el sistema penal de California con Alcala. No es sorprendente que su oficial de libertad condicional, de manera inexplicable, decidiera que estaría bien que él se mudara a Nueva York. Después de todo, ¿qué daño podría causar allá? Bueno, ya que lo preguntan, según el Departamento de Policía de Nueva York, supuestamente asesinó a Ellen Jane Hoover de 23 años, quien resultó ser la ahijada de las leyendas del Rat. Durante el Interroy Davis Jr., Alcala admitió conocerla, y pruebas adicionales
lo vincularon con su desaparición, pero su culpabilidad en su asesinato nunca se probó de manera concluyente. No es sorprendente que Alcala no se quedara mucho tiempo en Nueva York. Regresó a Los Ángeles en el 78 y tuvo varios trabajos, incluyendo un breve periodo como tipógrafo en el Los Angeles Times. Por esa época, también interrogaron a Alcala por los asesinatos del estrangulador de las colinas debido a su estatus de delincuente sexual. Aunque parecía un sospechoso principal, la policía descartó a Alcala como el estrangulador, y al final resultó que los culpables eran dos hombres que trabajaban juntos. Pero Alcala tampoco se estaba manteniendo alejado de los problemas. Comenzó a hacerse pasar fraudulentamente por un fotógrafo profesional de moda, un título que usaba para engañar a cientos de hombres y mujeres, incluidos varios menores de edad, para que posaran desnudos para él. Luego compartió esas fotos con sus compañeros de trabajo, y cuando le preguntaron sobre las imágenes de menores, Alcala insistió en que los padre para tomar las fotos, lo cual es una mala excusa. Todo eso significa que más personas deberían ir a la cárcel además de ti. Muchas de las personas en su colección de fotografías siguen sin ser identificadas hasta el día de hoy. Los investigadores creen que al menos algunos de ellos probablemente estaban entre sus víctimas. Fue después de todo eso, en septiembre de 1978, que Rodney, seleccionado para aparecer en la nueva versión de The Dating Game. Para todos los que no crecieron en los años 70, el programa de citas era un concurso presentado por Jim Lang. Los concursantes eran personas solteras, generalmente mujeres, que hacían preguntas para conocerse a 3 concursantes del sexo opuesto. Como todo lo demás en el programa, las preguntas y respuestas normalmente estaban llenas de insinuaciones atrevidas. La soltera podía escuchar pero no ver a los solteros, y al final del programa ella elegía a uno de ellos y salía en una cita. En el episodio en el que apareció, la concursante era Cheryl Bradshaw y Alcala era el soltero número 1, presentado como un fotógrafo exitoso que comenzó cuando su padre lo en cuarto oscuro, pues a los 13 años, completamente revelado. También se mencionó que entre tomas podrías encontrarlo paracaidismo o andando en motocicleta. La descripción omitió mencionar que para ese momento, Alcala era un asesino serial activo que ya había quitado la vida a Jill Terry Barkham, de 18 años, y a Georgia Marie, 27 años, y posiblemente a otras personas. The Bees. Pero como nadie parecía estar al tanto de eso, Bradshaw le preguntó alegremente a Alcala, que preguntó alegremente. Bradshaw lo encontró gracioso, y en lo que fácilmente pudo haber sido la peor decisión de su vida, eligió a Alcala para que fuera su cita. Sí, no solo un asesino serial fue concursante en el juego de citas, sino que en realidad me pregunto cómo se sintieron los tipos que perdieron contra Alcala. Uno de esos otros concursantes habló con Alcala y más tarde lo describiría como uno de los tipos más que he conocido en mi vida. Y no fue el único que pensó eso. A pesar de que ella lo eligió como ganador, Bradshaw cambió de opinión de inmediato después de conocer a Alcala en persona, porque pensó que estaba actuando de manera muy extraña. Al final no salieron en esa cita. Después de arrebatar la derrota de las fauces de la victoria en el juego de citas, Alcala se desató en una ola de crímenes que se volvería notoria, acumulando víctimas a un ritmo drásticamente mayor. En junio del 78 asesinó a la secretaria legal de 31 años, Charlotte Lee Lamb, y en febrero del 79 secuestró a la autoestopista de 15 años, Monique Hoyt. Hoyt logró escapar y denunciar el crimen a la policía, pero la madre de Alcala pudo sacarlo de la cárcel bajo fianza. En junio siguiente, Alcala mató a Jill Marie Parenteau, de 20 años, después de encontrarse con ella varias veces en un bar local. Hizo lo mismo con Robin Christine Samso, de 12 años ese mismo mes, a quien secuestró mientras regresaba a casa de su clase de ballet. Algunos han teorizado que el rechazo de Alcala en el programa de citas pudo haber exacerbado su sed de sangre. Rodney Alcala finalmente fue detenido en junio de 1979 y condenado al año siguiente. Pero el veredicto contra Alcala finalmente sería anulado por la Corte Suprema de California, que consideró informados de manera inapropiada sobre sus crímenes anteriores. Fue condenado tras un nuevo juicio en mayo de 1986, pero esa condena fue anulada en un tribunal federal. Los fiscales estaban comenzando los preparativos para la tercera en un descubrimiento escalofriante. El ADN de Alcala, que había sido recolectado durante su encarcelamiento, lo vinculó con los asesinatos de otras 4 mujeres, Barkham, Wickstead, Lamb y Parenteau.
Después de algunas disputas legales sobre si los casos debían juzgarse individualmente o juntos, Alcala finalmente fue juzgado por los 5 asesinatos en febrero de 2010. A pesar del viejo dicho de que o que se representa a sí mismo tiene un tonto por cliente, el Alcala decidió representarse solo. Salió exactamente como te imaginas. Durante el juicio, Alcala subió al estrado para defenderse a sí mismo, interpretando 2 papeles diferentes como si fueran personas separadas, el interrogador y el testigo. Cuando interpretaba al primero, se hacía preguntas, a sí mismo con una voz cómicamente profunda. También hizo que el jurado viera fragmentos de su aparición en el programa de citas y escuchara la clásica de protesta contra la guerra de Arlo Guthrie, Alice Restaurant. Pero al final, Alcala prácticamente no presentó una defensa. Simplemente afirmó que no recordaba haber lastimado a ninguna de las mujeres e insistió en que estaba solicitando trabajo como Sperry Farm en el momento en que se cometió uno de los crímenes. Alcala fue condenado por 3ª vez, pero no por última vez. Finalmente fue acusado formalmente por los asesinatos de Cornelia Trilly y Ellen Jane Hoover en 2011. Después de negar inicialmente los cargos, se declaró culpable para poder regresar a California y seguir apelando la sentencia de muerte que había recibido por su condena anterior. El peor concursante del juego de las citas finalmente falleció en 2021 en una prisión de California a la edad de 77 años. En la década de los 90, una maestra se aprovechó de su posición y puso en marcha uno de los escándalos más extraños que dominaron los titulares y sacudieron al país hasta lo más profundo. Décadas después, la historia inspiraría parcialmente la película de 2023 Mayo-Diciembre, lo que significa que el caso notorio aún no se ha desvanecido completamente de la memoria. Estudiantes, abran sus libros de texto en la página rara. Es probable que las aulas siempre hayan estado llenas de rumores sobre relaciones inapropiadas entre maestros y estudiantes. Pero también es probable que los administradores escolares hayan encubierto discretamente cualquier caso que saliera a la luz con renuncias y excusas reservadas. Si parece que la mala conducta reportada y las condenas ocurren con más frecuencia en estos días, la razón puede estar relacionada con uno de los escándalos más extraños y perturbadores de los años 90. Mary Kay Letourneau era maestra en Bury, en Washington, cuando Billy Fallow, de 12 años, entró a su clase de 6º grado en la primaria Shorewood en 1996. Se dice que el estudiante artístico sufría una vida hogareña abusiva y pronto se volvió cercano a Letourneau y su esposo Steve, acompañándolos a ellos y a sus 4 hijos en viajes. En junio de 1997, Letourneau y Fallow comenzaron una relación sexual y tuvieron 2 hijas, lo que captó la atención del público y llevó a la maestra de 34 años a pasar tiempo en la cárcel. Y ver noticieros desde programas de entrevistas y los presentadores suficiente de la historia. Por su parte, Letourneau realmente creía que había encontrado a Lauren, amor con el niño, y desafió todo sentido común y las órdenes judiciales para quedarse con él. ¿Tiene más sentido la historia si retrocedemos en el tiempo? Vamos a investigar. En 1982, María Catalina Schmitz dejó Washington para asistir a la Universidad Estatal de Arizona. Su futuro esposo, Esteban Letourneau, era jugador de fútbol americano. Empezaron a salir. En 1984, María Kay, embarazada, se casó con Washington, donde ella obtuvo un título en educación en la universidad. Ella consiguió un trabajo en la primaria Shorewood. En 1989, Billy Fallow se convirtió en 1991 cuando ella enseñaba 2º grado. Para cuando él volvió a ser su alumno en 1996, María Kay y su esposo Esteban ya tenían 4 hijos juntos. Algunas fuentes pensaban que el matrimonio Letourneau parecía condenado desde el principio, ya que se casaron debido a un embarazo inesperado. Supuestamente, también hubo infidelidad no resuelta por parte de Steve, problemas de la pareja para mantenerse a flote económicamente y problemas emocionales de María Kay. Ella cuidaba a sus hijos mientras estudiaba por las noches, posiblemente preparando el escenario para el escándalo que vendría. Billy Fallow provenía de un hogar abusivo donde su madre Suna lo agredía físicamente a él y a sus otros 3 hijos, mientras que ella misma era agredida físicamente con frecuencia por su esposo. El Servicio de Protección Infantil visitaba con frecuencia la casa de los Fallow, pero las investigaciones no nahan. En Sturman Supra de 6º grado, 1996, usaba el arte como una forma de escapar de los supuestos malos tratos que sufría en casa. Letourneau comenzó a trabajar con él ese año para mejorar su habilidad artística. También lo invitó a pasar tiempo con su familia. Según los informes, se acercó mucho a su hijo mayor, Steve Jr. Además, le compró materiales de arte al preadolescente, lo llevó con su familia de vacaciones a Alaska y lo motivó a sobresalir en diferentes áreas de su vida.
Después de que Letourneau sufriera problemas matrimoniales cada vez peores y un aborto espontáneo, dicen que el estado mental de Mary Kay Letourneau. Fue bajo estas circunstancias que Letourneau comenzó su relación con Billy Fallow de 12 años, una decisión que vincularía al joven con ella para el resto de sus vidas. Fallow admitió que ambos frecuentemente tenían relaciones y alrededor de agosto de 1996, Letourneau y Fallow concibieron un hijo juntos. En febrero de 1997, 8 meses después del inicio de su relación, y 6 meses después de que Mary Kay Letourneau quedara embarazada del hijo de Billy Fallow, el esposo de Letourneau, Steve, descubrió cartas de amor entre ellos. Uno de los familiares de Steve, al tanto de la correspondencia, reportó el romance al Distrito Escolar Primario de Shorewood en marzo de 1997. Lochering Sasster Resides Srastermon. 2 meses después, ella dio a luz a la primera hija de la pareja. La madre de Fallow, Suna, Optedal Letourneau, enfrentaba tiempo en prisión. En agosto de 1997, la jueza Linda Lau permitió que Mary Kay Letourneau se declarara culpable de los cargos de sexo forzado con un menor a cambio de reducir su sentencia de 7 años y medio a 3 meses en prisión. Letourneau fue inscrita en el registro de delincuentes sexuales. Además, las reuniones entre Billy Fallow y Letourneau se volvieron ilegales debido a una orden de no contacto. Después de la liberación de Letourneau de prisión en enero de 1900, tiempo en reunirse. En febrero del mismo año, la pareja concibió a su segunda hija, Georgia, quien nació en octubre de 1998, y la policía los encontró juntos en el auto de Letourneau. El juez Lau revocó el acuerdo de sentencia reducida y envió a Letourneau de regreso a prisión para cumplir sus 7 años y medio completo. Así que sí, tal vez debería haberla mantenido en la cárcel un poco más de tiempo. Mientras Mary Kay Letourneau en prisión, Billy Fallow vivía con su madre y sus 2 hijas. En el momento del nacimiento de su hija mayor, Frau Georgia llegó un año después con Letourneau en prisión y el adolescente luchando con la paternidad, la adultez y la adolescencia. En consecuencia, Fallow afirmó que las personas a su alrededor lo convencieron de demandar a la escuela y decir que ya no amaba ni quería una relación con la madre de sus hijos. En 2002, Fallow declaró bajo juramento que perdió los sentimientos por ella y culpó al sistema escolar por la relación ilegal. Él y su madre demandaron al distrito escolar de Highline, pero los miembros del jurado determinaron que el distrito no recibió ninguna compensación. En agosto de 2004, 2 años después de que Billy Fallow afirmara que ya no amaba a Mary Kay Letourneau, Letourneau salió de prisión. Los dos no perdieron tiempo en volver a conectarse. Lo primero que hicieron fue que Fallow solicitara la anulación de la orden de no contacto entre él y Letourneau. Una vez que la solicitud fue exitosa, los dos planearon una boda en mayo de 2005 en una bodega vinícola de Washington. Fallow ya era mayor de edad y más de 200 invitados asistieron a la boda. Esperemos que nadie haya mencionado cómo se conocieron en ningún... Para hacer las cosas aún más extrañas, muchas empresas y establecimientos locales eligieron convertir este ciclo de abuso y tragedia en motivo de burla. Fuel Sports Eats and Beats en Seattle organizó una noche Hot for Teacher en mayo de 2009, presumiendo la presencia de Mary Kay Letourneau y Billy Fallow. Letter fue la anfitriona de las festividades de la noche mientras su esposo actuó como DJ Curious. Los asistentes pagaron la cuota de entrada a cambio de hablar con la pareja infame, tomarse fotos con ellos y comprar mercancía, todo mientras escuchaban música animada y bebían. Me pregunto cuánto cuesta mercancía en eBay. Después de que se finalizó su divorcio con Mary Kay, Steve Letourneau se llevó a los 4 hijos de la pareja a Alaska. Obtuvo la custodia alejados de su madre durante el tiempo que ella estuvo en prisión. Después de la liberación de su madre, en 2004, Steve, Jr., Mary, Claire, Nicholas y Jacqueline decidieron pasar tiempo con su madre y con su nuevo padrastro, que solo tenía unos años más que ellos. Mary Claire participó en la boda de su madre en 2005 actuando como dama de honor, mientras que sus medias hermanas Audrey y Georgia fueron las niñas de las flores. Además, Steve Jr. se mudó con Mary Kay Letourneau y Billy Fallow cuando regresó a Washington desde Alaska en octubre de 2005. Mary Claire eligió el Instituto de Arte de Seattle, frecuentemente estaba en el entorno poco convencional de la familia. Después de 12 años de matrimonio, Billy Fallow solicitó la separación legal de Mary Kay Letourneau en mayo de 2017. En respuesta, su esposa presentó una moción para desestimar la separación. Después de la solicitud, la pareja continuó viviendo en la misma casa, aparecieron juntos en público y participaron activamente en un especial de 2 horas de A&E titulado Mary Kay Letourneau. Autobiografía que se 29 de mayo de 2018.
La separación de Letourneau y Falau se hizo oficial en el verano de 2019. Supuestos allegados citaron la concentración de Falau en convertirse en DJ de tiempo completo, y la molestia de Letourneau por hacer la mayor parte de las tareas del hogar como posibles razones de la separación. Durante la entrevista para la autobiografía, Falau se negó a hablar sobre la demanda legal, y Letourneau declaró que estaban evitando el tema. Rumores basados en una supuesta entrevista de Radar Online con Falau afirmaron que la separación era una necesidad para su participación en un negocio relacionado con el cannabis, Cigaweeds. Finalmente, Falau emitió un comunicado a través de su abogado en junio de 2017 tuviera relacionada con algún negocio. El comunicado no compartió la verdadera razón de la solicitud, aunque la diferencia de edad de décadas entre ambos y el hecho de que la relación se basaba en el abuso podrían haber tenido algo que ver con ello. La historia de esta unidad familiar tan poco convencional está basada en el abuso, las fallas del sistema educativo y cómo nuestros propios deseos pueden ir en contra de nuestros mejores intereses. Es una historia que capturó la imaginación de todo el país y que resurge repetidamente en nuevos especiales y adaptación a la película de Todd Haynes, donde Julian Napur a un personaje inspirado en Mary Kay, y Charlton interpreta la versión adulta del joven al que ella seduce. La relación en esa película no termina mucho mejor. Pocas cosas son más trágicas que un reporte de persona desaparecida que permanece sin resolverse. Las familias pueden quedarse con preguntas que tal vez no se respondan durante años, décadas o nunca. Tal fue el caso en 1980, cuando los restos de un John y una Jane Doe fueron descubiertos en el bosque en el condado de Harris, Texas. Durante más de 40 años, las identidades de los cuerpos siguieron siendo un misterio. La evidencia de ADN resolvió recientemente un misterio, pero abrió varios misterios más, algunos de los cuales siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Muy bien, equipos de búsqueda. Vamos a buscar. En 1978, Harold Dean Klaus Jr. conoció a Tina Gaylene a través de sus hermanos mayores, quienes ya estaban saliendo entre sí, lo cual es un clásico movimiento de hermanos menores. La joven pareja comenzó su propio romance después de descubrir muchos intereses en común, y finalmente se casaron en junio de 1979 en New Smyrna Beach, Florida. Luego la pareja se emocionó al descubrir que estaban esperando un hijo y que tendrían un bebé el próximo año. La Holly nació en enero de 1980 y fue rápidamente adorada por sus amorosos padres, tías, tíos y abuelos. Sin embargo, poco después, Dean consiguió un trabajo construyendo casas durante el auge de la construcción a principios de los años 80 y empacó a su esposa, a su pequeña hija y todas sus pertenencias en su Amnesty Concord de 2 puertas de 1978 para emprender el viaje a Dallas, Fort Worth, Texas y comenzar su nueva vida. Desafortunadamente, el estado de la estrella solitaria tenía un destino diferente y mortal reservado para ellos. Dean y Tina, quienes podrían tener un nombre de celebridad como Dina o Teen, se mudaron con el primo de Dean en Louisville durante la primera etapa de su vida en Texas antes de finalmente conseguir su propio lugar. Las cartas a la familia en Florida fueron constantes durante el último trimestre de 1980 con los Klaus, manteniendo informados a sus seres queridos sobre sus aventuras en Texas y, por supuesto, actualizaciones y fotos de la pequeña Holly. Hoy en día, los teléfonos celulares y las redes sociales hacen mantenerse en contacto con los seres queridos, pero en aquel entonces solo había correo tradicional o teléfono fijo, y no podía enviar fotos por un teléfono de los años 80. Según la hermana de Tina, solo estuvieron en su nuevo hogar durante 2, quizá 3 semanas antes de que parecieran desaparecer. Tina había enviado una carta justo antes de Navidad de 1000, que terminó siendo la última carta que la familia Klaus envió jamás. Después de eso, los 3 miembros de la familia Klaus desaparecieron sin dejar rastro. Aunque las circunstancias de la desaparición de la joven familia eran un misterio, no era necesariamente algo inesperado. Esto se debía a las creencias religiosas que Dean Klaus mostraba a veces y a su vínculo con el grupo religioso llamado la Familia de Cristo. Cuando era joven adulto, Dean a menudo se le podía encontrar pasando el rato con personas vestidas con túnicas blancas a quienes su familia se refería despectivamente como fanáticos de Jesús. Estas personas, la Familia de Cristo, como se hacían llamar sin rodeos, era un grupo fundado por Charles Franklin McHugh, conocido por el poco sutil apodo Lightning Amen. Lightning Amen y su grupo creían en la no violencia, detestaban el materialismo y practicaban la abstinencia sexual. En una época en la que grupos marginales más extremos acaparaban los titulares, como el Templo del Pueblo de Jim Jones, que había terminado en asesinato y suicidio activo 2 años antes, la Familia de Cristo parecía relativamente moderada.
Se cree que Dean y Tina se unieron al grupo poco después de llegar a Texas y llegaron incluso a seguirlos hasta su campamento, a unos 40 millas de Yuma, Arizona. Se desconoce cómo llegó la familia a Arizona o por qué se fueron y regresaron a Texas, pero se cree que en algún momento se separaron del grupo de la familia de Cristo. Ambas familias de Dean y Tina intentaron reportarlos como desaparecidos, pero ahí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Debido a la creencia de que la familia se unió a una secta religiosa, la policía teorizó que Dean y la pequeña Holly simplemente estaban viviendo como nómadas y no tomaron el reporte en serio. Esto aparentemente se confirmó cuando, unas semanas después de que las cartas de Klaus dejaran de llegar a casa en Florida, una mujer misteriosa se puso en contacto con los Klaus para comprar de vuelta el AMC Concorde de Dean. Según la persona que llamó, conocida solo como hermana Susan, Dean y Tina se habían unido al grupo de la familia de Cristo y estaban renunciando a todas sus posesiones materiales y cortando lazos con sus familias. Ella insistió en que todo estaba absolutamente bien y que no haría falta, ni se toleraría ninguna averiguación adicional. Por razones obvias, esta explicación despertó cierta sospecha. Semanas después de este extraño incidente, un hombre que paseaba por los bosques del condado de Harris, Texas, se sorprendió cuando su pastor alemán salió de entre la maleza del bosque con un brazo en descomposición en la boca. El departamento del sheriff fue llamado al lugar, donde se encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer no identificados, con restos óseos que mostraban señales de homicidio. Los cuerpos conocidos en ese momento solo como Jane Doe y John Doe del condado de Harris permanecerían sin identificar durante 40 años. Debido a la poca evidencia encontrada en la escena, los cuerpos de Doe y Jane Doe fueron enterrados en tumbas anónimas y se convirtieron en otro caso sin resolver más en la lista de casos pendientes. Luego, en 2011, los cuerpos fueron exhumados para extraer ADN, lo que eventualmente abriría la puerta para descubrir quiénes eran estos desconocidos y qué estaban haciendo el día que ambos murieron. Durante 10 años, esa información genética permaneció en una base de datos hasta que la genealogista forense Misty Gillis encontró una coincidencia en un caso de persona desaparecida. Con la ayuda de la genealogista genética forense Alison Peacock, un equipo de científicos pudo no solo identificar positivamente a Dean y Tina Klaus, sino también encontrar a sus familiares más cercanos en los siguientes meses. Una vez que localizaron a la familia, les explicaron lo que sabían. Dean y Tina fueron asesinados en algún momento entre octubre y diciembre de 1980. Dean fue atado, amordazado y golpeado, y Tina fue estrangulada. Aunque los detalles eran desgarradores y trágicos, la familia finalmente tuvo algo de consuelo. Pero una vez que se aclararon los detalles horribles, la hermana de Dean, Klaus, hizo una pregunta muy importante. ¿Qué pasó con la pequeña Holly? La identificación de los Klaus dio inicio a una investigación sobre lo que pudo haberle pasado a la pequeña Holly. La pequeña Holly habría tenido poco menos de un año cuando sus padres fueron asesinados, pero no se encontró ningún rastro de ella cerca de la escena del crimen. Con el tiempo, la investigación llevó a una iglesia adventista del séptimo día en Yuma, Arizona, y a su pastor Philip McGoldrick. Según McGoldrick, un día de noviembre de 1980, 3 mujeres vestidas con túnicas blancas se acercaron a su iglesia con una niña y le dijeron que debido al estilo de vida nómada de su iglesia, no podían criar a la niña. El trío, una de las cuales McGoldrick creía que podría haber sido Tina, entregó la bebé al pastor junto con un papel en el que renunciaban a todos los derechos y nunca más se les volvió a ver. McGoldrick, tomando una decisión inspirada en la historia del bebé Moisés flotando por el río Nilo, decidió criar a la niña como suya en la iglesia. Con el tiempo, él reveló que ella no era su hija biológica, pero que no tenía idea de qué había sido de los padres biológicos de Holly. Ninguno de los dos tenía manera de saber las sombrías circunstancias detrás de su adopción. En un giro irónico pero feliz del destino, la joven Holly terminó viviendo su vida con una familia amorosa, completamente ajena al hecho de que había una búsqueda a nivel nacional para encontrar su paradero. Para 2022, la unidad de casos sin resolver y personas desaparecidas del fiscal general de Texas, ¿qué le había pasado a la bebé de los Klaus? Digo, tenía menos de un año. No es como si hubiera podido caminar muy lejos.
Finalmente, el certificado de adopción mencionado anteriormente para la bebé Holly fue la última pieza del rompecabezas que los investigadores necesitaban para descubrir por fin dónde había estado todo este tiempo. Después de una orden judicial para obtener el certificado de Florida, este certificado de adopción puso a los investigadores en contacto con Felipe McGoldrick, su esposa Constanza, y finalmente con su hija adoptiva, Holly. McGoldrick y Holly vivían en Oklahoma en ese momento, así que se organizó una reunión por Zoom, y Holly pudo conocer a su familia biológica por primera vez en 40 años. Holly se volvió cercana a la madre de Dean, Donna, y se siente bendecida no solo porque destinó que sus padres biológicos, sino también porque pudo reunirse con el resto de su familia después de tantos años. Además, un atraso de 40 años de regalos de cumpleaños de tus abuelos no está nada mal. Es lo mínimo que podían hacer. Desafortunadamente, quienquiera que haya estado detrás de los trágicos destinos de Dean y Tina sigue siendo desconocido y presumiblemente aún sigue libre, aunque la probabilidad de eso disminuye con cada año que pasa. Aunque Felipe McGoldrick fue considerado brevemente como sospechoso, fue exonerado de cualquier delito y simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado cuando Holly fue dada en adopción. La sargento Raquel Keating, investigadora de la Unidad de Casos Fríos y Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Texas, también había entrevistado a cerca de 50 miembros actuales y anteriores del grupo religioso Familia de Cristo, con la esperanza de encontrar alguna información sobre lo que les pasó a Dean y Tina. Pero hasta ahora su vínculo con el grupo parece no tener relación, y Keating se siente seguro de que no hay evidencia que apunte a que la iglesia esté involucrada en la muerte de la pareja. La teoría predominante es que los Klaus estaban pidiendo aventón y aceptaron un viaje de la persona equivocada. El caso parece haberse enfriado después de 40 años. Sin embargo, hasta hace muy poco parecía imposible que la bebé Holly volviera a aparecer. Así que, aunque este caso tan extraño pueda estar frío, está lejos de estar cerrado. Para un adulto curioso con un paladar diverso, elegir una cocina favorita, y mucho menos un solo platillo favorito, puede ser un desafío significativo. Elegir el último platillo que comerás en tu vida es aún más difícil. ¿Te das el gusto con unas Big Macs o prefieres algo más refinado o ambos? Muy bien, el condenado a muerte. En septiembre de 1995, Dennis Wayne Bagwell y su novia, Victoria Woolford, fueron a la casa de su mamá en el condado de Wilson, Texas, con la esperanza de pedirle dinero prestado. Mientras Woolford se relajaba en una pequeña casa rodante en la propiedad, Bagwell entró a la casa, y lo que sucedió después se convirtió en una masacre. Bagwell fue condenado por asesinar a 4 personas, incluyendo a su madre y a un niño pequeño, y más tarde fue declarado culpable de un quinto asesinato no relacionado que ocurrió en un bar donde trabajaba. Sin embargo, él mantuvo su inocencia durante el resto de su vida, diciéndoles a los reporteros que estaban a punto de ejecutar a un hombre inocente el día antes de que se cumpliera su sentencia en 2005. Para su última comida, un banquete enorme que incluía bistec, pollo frito, costillas a la barbacoa, una docena de huevos revueltos con cebolla, aros de cebolla, tocino y tomates en rodajas, 2 hamburguesas con muchos ingredientes y una ensalada con aderezo ranch. También hubo pie de durazno de postre, junto con leche, café y té helado con azúcar para beber. Sí, no es como si estuviera contando calorías en ese momento. En 2011, el vagabundo y traficante de drogas Esteban Miguel Estado de Texas por el doble asesinato de Ronald Whitehead, de 21 años, y Bettina Bras, de 19 años. La pareja fue encontrada cerca de un campo de golf en el condado de Denton. En 2001, Woods mantuvo su inocencia por el resto de su vida. Aunque reconoció que estuvo presente cuando Whitehead y Bras fueron atacados, insistió en que en realidad fue su amigo Marcus Rhodes quien fue responsable de sus muertes. Para su última comida, Jones hizo una serie elaborada y excesiva de pedidos. Esto incluía tiras de tocino, una pizza grande cubierta con más tocino core, además de salchicha, pepperoni y carne de hamburguesa, hamburguesas individuales cubiertas con aún más tocino, pechugas de filete empanizado, palitos de pan con ajo y helado. Para acompañar todo eso, pidió Mountain Dew, Pepsi, cerveza de raíz y té dulce y, presumiblemente, algunos antiácidos. Si tus padres revisaban rigurosamente tus dulces de Halloween cada año buscando hojas de afeitar, puedes culpar a Ronald Clark O'Brien. En Halloween de 1974, envenenó a su hijo de 8 años, Timothy, con un tubo de Pixie Sticks que había contaminado con cianuro de potasio. En un intento de encubrir el crimen, O'Brien también le dio los dulces envenenados a su hija y a otros 3 niños, pero afortunadamente ninguno de ellos los comió.
O'Brien esperaba cobrar un seguro de vida para ayudarlo a saldar más de $100,000 en deudas pendientes, y trató de inventar una historia diciendo que los niños habían recibido los de un vecino cualquiera mientras salían a pedir dulces en Halloween. Una vez que la policía descubrió sus deudas significativas y el hecho de que había contratado pólizas de seguro de vida para sus hijos pequeños, ya tenían a su principal sospechoso. Cuando los conocidos químicos de O'Brien confirmaron que él les había preguntado específicamente cómo obtener cianuro y cuánto sería fatal para un ser humano, su retorcido plan se volvió difícil de negar. 5. Un jurado tardó solo 46 minutos en declarar culpable a O'Brien y su sentencia que en sección letal en 1984. Para su última comida, O'Brien no pidió ningún dulce de Halloween en absoluto. Medio. Ontin, de ferro francés, galletas asadas, panecillos. El té helado es una elección curiosamente popular. La sentencia de pena capital de Tomás J. Grasso en 1995 fue un esfuerzo conjunto del estado de Oklahoma y Nueva York. En la víspera de Navidad de 1990, Grasso mató a Hilda Johnson, de 87 años, en Tulsa durante un robo. Luego, en julio de 1991, mató a Leslie Holtz, su vecino de 80 y 1 años, en una pensión de Nueva York. Grasso fue condenado y sentenciado a cadena perpetua por el estado de Nueva York. Luego fue enviado a Oklahoma, donde se declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a muerte. Esto desató una batalla legal entre los dos estados, con Nueva York manteniendo a Grasso encarcelado y Oklahoma esperando su turno para ejecutarlo. El caso se convirtió en un tema polémico durante la campaña para gobernador de Nueva York en 1994 con el candidato George Pataki. Haciendo de sus principales promesas de campaña, Pataki ganó la elección. Y apenas 11 días después de asumir el cargo, Grasso fue enviado a Oklahoma para hacer Grasso perhaps Fabes, Artskew de Mejitox, docenas de enjones al vapor, 2 docenas de almejas al vapor, una burgers doble con queso de burger cheesecakes, 2 pan, 2 cestillas de calabaza con crema batida y fresas picadas en Pero un último elemento resultó ser polémico. A Grasso le dieron una lata de 16 onzas de espagueti con albóndigas que le sirvieron a temperatura ambiente. Sin embargo, en su declaración final a los reporteros solo unas horas antes de morir, el condenado dijo: "No me dieron mis spaghettios, me dieron espagueti. Quiero que la prensa lo sepa". Marion Albert Pruitt quitó la vida a 5 personas en un solo año durante una ola de crímenes en 4 estados, incluyendo a su pareja de tiendas de conveniencia. Pruitt cometió todos estos crímenes usando el alias Charles Sonny Pearson porque había estado en el Programa Federal de Protección de Testigos desde 1979. En su juicio, Pruitt se describió a sí mismo como un perro rabioso y en parte atribuyó su pérdida de control a una adicción a la cocaína de $4,000 por semana. Pruitt inicialmente pidió un pato asado como su última comida, pero la prisión no tenía las instalaciones para preparar un platillo tan elaborado y rechazaron su elección. Como segunda opción, eligió un plato combinado de berenjena frita, calabaza frita y ocra frita, junto con algunos de sus favoritos de comida rápida, 4 Whoppers de Burger King con papas fritas y una pizza de orilla rellena de Pizza Hut. La comida fue servida junto con 3 botellas de 2 litros de Pepsi, y toda la comida concluyó con un pie de nuez pecana entero. Grasso podría haber aprendido 1 o 2 cosas ahí. En 1984, el abogado Jorge Crooks fue al departamento de Roberto Date Conklin, un hombre con el que había estado saliendo casualmente. Pero esa noche las cosas tomaron un giro violento. Cuando un encargado de mantenimiento buscaba en los complejos de apartamentos 2 días después, encontró restos humanos esparcidos que habían sido metidos en bolsas negras de basura. Una búsqueda exhaustiva del contenedor por parte de las autoridades también reveló cuchillos, ropa y sábanas ensangrentadas, desarmadores, cuerda y una tarjetas crédito y otros objetos personales pertenecientes a Jorge Crooks. La policía también encontró un libro en la habitación de Conklin que hablaba sobre la metodología para desmembrar y deshacerse, que sospechas aún no estuvieran completamente confirmadas. Conklin eligió una comida mucho más gourmet para su última cena que la mayoría de los reclusos en nuestra lista. Kirstein, tocino, camarones salteados en mantequilla de ajo con limón, albahaca, una papa al horno con todos los acompañamientos, elote espárragos con salsa holandesa, queso de cabra melange tea de manzana con vainilla, helado y por supuesto té helado para beber. Ronnie Lee Gardner fue arrestado por disparar fatalmente al cantinero de 37 años Melvin John Otterstrom durante un robo en Salt Lake City, Utah.
Pero su ola de crímenes no terminó ahí. Mientras era trasladado a una audiencia en la corte, intentó escapar, durante la cual disparó fatalmente al abogado de 36 años Michael Burdell con una pistola que había introducido de contrabando. Gardner fue condenado por ambos asesinatos. Fue sentenciado a cadena perpetua por matar a Otterstrom, pero recibió la pena de muerte por el asesinato de Burdell. Cuando se llevó a cabo su sentencia en 2010, Gardner fue el primer estadounidense en ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 14 años. La familia del fallecido Michael Burdell en realidad presentó una apelación legal en nombre de Gardner, ya que Burdell era pacifista y se oponía a la pena de muerte. Sin embargo, el Estado siguió adelante con sus planes. Gardner disfrutó de una última comida relativamente modesta 48 horas antes de su ejecución, que consistió en filete, cola de langosta, pie de manzana y 7-Up. Lo inusual fue lo que hizo después. Gardner ayunó durante el resto de su vida, leyendo la novela policíaca de David Baldacci, Justicia Divina, y viendo la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. En junio de 1988, James Byrd Jr. fue brutalmente atacado por 3 supremacistas blancos en un crimen notorio que fue noticia nacional, y ayudó a inspirarla y fue noticia nacional, la Ley de Prevención Sol de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd. Uno de los 3 perpetradores, Sean Berry, fue sentenciado a cadena perpetua por su participación en el ataque. House 19. Los otros 2, John King y Lawrence Brewer, fueron ejecutados por el estado de Texas. Brewer en 2011 y King en 2019. La última comida solicitada por Brewer fue extraordinariamente elaborada, incluyendo 2 bistecs empanizados con salsa y cebollas en rodajas, una hamburguesa con queso, entrañados, cebollas, pimientos y jalapeños ocra frita con catsup. Una libra de diferentes carnes a la barbacoa servidas con medio pan blanco, 3 fajitas con todos los ingredientes con cacahuates triturados encima, medio litro de helado de vainilla, Bluebell y 3 root beers. Sin embargo, cuando llegó toda esa comida exagerada, Brewer anunció que no tenía hambre y que no podía soportar. Toda la comida fue tirada a la basura. Así que además de ser un criminal especialmente cruel, Brewer también era un troll. El senador estatal John Whitmire estaba tan indignado por el banquete desperdiciado que solicitó dejara de aceptar solicitudes de última comida por completo. El director ejecutivo de las prisiones de Texas estuvo de acuerdo, poniendo fin permanentemente a la práctica, que nunca fue consumida, fuera realmente la última comida en todos los sentidos de la palabra. Hoy en día, la familia Getty está más asociada con sus enormes colecciones de bellas artes, especialmente si vives en Los Ángeles, donde el Museo Getty Center se alza sobre el lado oeste como un moderno Monte Olimpo. Pero antes de que su nombre se volviera sinónimo de las artes, los Getty eran más conocidos como la familia adinerada que se negó a pagar el rescate cuando uno de los suyos fue secuestrado. La historia inspiró tanto la reciente película de Ridley Scott, Todo el dinero del mundo, como la miniserie de FX Trust, pero esas son las versiones de Hollywood de la historia. El calvario de la vida real fue aún más escandaloso y trágico. Es hora de hacerse Getty rico o morir en el intento. Antes de hablar de lo que le pasó a J. Paul Getty el Cero, necesitas saber un poco sobre la familia Getty. Específicamente, J. Paul Getty el primero y su hijo, J. Paul Getty Jr., también conocido como J. Paul Getty regresa. El primer Getty, un hombre notoriamente tacaño, hizo su enorme fortunas en la década de 1910. Incluso antes de que el secuestro de su nieto lo convirtiera en uno de los tacaños más icónicos de la historia, ya existían historias sobre su forma de ahorrar hasta el último centavo. Una historia muy conocida indica que había instalado un teléfono público en su casa de Londres para que los invitados lo usaran, en lugar de permitirles hacer llamadas en su línea privada. Eso sí que es frialdad. Me pregunto si también reemplazó todos los refrigeradores por máquinas expendedoras. La quinta esposa de Getty, Teddy Getty Gaston, afirma que él la obligó a pagar de su propio bolsillo las facturas médicas de su hijo pequeño, incluso después de que al niño le diagnosticaron un tumor cerebral. En 1958, el niño, Timmy Getty, falleció a los 12 años sin que su padre siquiera asistiera a su funeral. Una horrorizada y afligida Teddy Gaston se divorció de su esposo ese mismo año. Parece una buena decisión. Teddy, aunque ojalá haya conservado el apellido, Teddy Getty Gaston, eso simplemente funciona. Ese podría ser el nombre de una exitosa cadena de restaurantes informales, pero el punto es que J. Paul Getty Sr. ya era un ogro consagrado. Era el tipo de desgraciado miserable para el que inventan nuevas groserías. El hijo de Getty, John Paul, tuvo 4 hijos propios con su esposa Gail Harris.
Después de que la pareja se divorció, Junior se mudó a Roma para dirigir el negocio italiano de la familia, ingeniosamente llamado Getty Oil Italiana, y se volvió a casar con la actriz holandesa Talita Pohl. La pareja luchó contra la adicción durante años, y Talitha murió de una sobredosis en 1972. Al parecer, la policía italiana investigó a Junior por su posible implicación en su muerte, pero nunca fue acusado. Lo que nos lleva a su hijo, Jota Paul Getty III, o simplemente Paul. Nació en 1956. A los 16 años fue expulsado de una escuela privada y se mudó a Roma para estar más cerca de su padre. Una vez allí, consiguió trabajo como extra en sets de filmación y comenzó a vender joyas y pinturas. Paul también se involucró mucho en la escena de clubes y fiestas, como cualquiera haría si fuera rico. Tuviera 16 años, en los años 70 digo. ¿Cuánto tiempo puedes mirar estatuas? Durante este periodo, Paul también empezó a interesarse más en la política y el activismo. Esto nos lleva a la noche del 10 de julio de 1973. Paul estaba pasando el rato en la Piazza Navona de Roma que había conocido recientemente. Recuerda, él está aquí para divertirse y admirar la antigüedad. De repente fue capturado por miembros de la mafia italiana. Lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron 300 millas al sur a la ciudad de Calabria. Se envió una nota a la madre de Paul, Gail, que decía: «Querida madre, he caído en manos de secuestradores. No dejes que me maten. Asegúrate de que la policía no intervenga». A pesar de las súplicas de la nota de no atraer más atención mediática, fue publicada en la revista Time el 30 de julio de ese año. Los secuestros eran algo comunes en Italia en ese momento, y el joven heredero de un trono de considerable riqueza era sin duda el objetivo más atractivo imaginable para los criminales que buscaban obtener una gran recompensa por un rescate. Pero aún así, los amigos y la familia de Paul al principio eran escépticos de que realmente estuviera siendo retenido en contra de su voluntad. Aparentemente, Paul, que siempre estaba sin dinero, bromeaba frecuentemente sobre orquestar su propio secuestro como un esquema financiero lucrativo. Y mira, las bromas son divertidas, pero si resulta que eres uno de los adolescentes más ricos de la historia moderna, probablemente deberías evitar hacer esa broma en particular. O cuando sea realmente graciosa. O sea, tienes que aprovecharlo. Después de recibir algunas llamadas telefónicas aterradoras de los secuestradores, quienes amenazaron con cortarle uno de los dedos a Paul y enviárselo por correo a su madre, típico de los secuestradores, la realidad de la situación se hizo evidente para todos los involucrados. El rescate se fijó en $17 millones, que es menos dinero del que le pagaron a Arnold Schwarzenegger por interpretar a un astronauta azul en una película de Batman. Si yo debo sufrir, la humanidad sufrirá conmigo. Sin embargo, el infamemente tacaño abuelo de Paul, Getty Sr., se negó a pagar. Explicó que estar dispuesto a pagar a los secuestradores sentaría un precedente peligroso, diciendo a los medios: «Si pago un centavo ahora, tendré 14 nietos secuestrados». Getty Sr. puede haber sido un monstruo de sobra documentado, pero su lógica es difícil de refutar. Y también es la política vigente del gobierno de los Estados Unidos: nunca negociar con terroristas. Y nadie quiere arriesgarse a tener 14 nietos secuestrados. Ese es un número irrazonable. Sin embargo, la desventaja de esta postura es que les estás haciendo saber a los secuestradores que no tienen ninguna razón para mantener con vida a su rehén. Gail, enfurecida porque los Getty no pagarían para salvar a uno de los suyos, intentó avergonzar a su suegro en la prensa, pero él no cedió. Después de todo, tenía otros 13 nietos, tal vez sentía que podía darse el lujo de perder uno. La situación continuó así durante varios meses hasta noviembre de 1973, cuando un periódico romano recibió un paquete que contenía un mechón del cabello rojo de Paul y una oreja cortada. También había una nota adjunta que decía: «Esta es la oreja de Paul. Si no recibimos algo de dinero en 10 días, llegará la otra oreja». En otras palabras, llegará en pedacitos, pero los secuestradores estaban dispuestos a negociar. Reducieron sus demandas de rescate a 3.2 millones, y Paul Getty Sr. finalmente aceptó pagar, más o menos. Getty Sr. aceptó pagar una parte del rescate, 2.2 millones, y se aseguró de que su parte del pago fuera deducible de impuestos. ¿Dónde deduces eso? Donaciones caritarias. Getty Sr. dejó a su hijo, Getty Jr., responsable del resto de la cantidad. Sin embargo, Getty Jr. no tenía el dinero, así que tuvo que pedirlo prestado. Es difícil conseguir un préstamo bancario para un rescate. Consideran que es una inversión riesgosa. Así que Jr. le pidió el dinero prestado a su padre, Getty Sr., a una tasa de interés del 4%. Sí, J. Paul Getty Sr. le cobró intereses a su hijo por el rescate que pagaron por su nieto adolescente. O sea, es un negociador astuto. ¿Por qué crees que tantos edificios llevan su nombre?
Después de un calvario de 5 meses, Paul finalmente fue liberado por sus captores el 15 de diciembre de 1973, quienes lo dejaron al lado del camino durante... Paul pasó horas tratando de conseguir un aventón bajo la lluvia torrencial hasta que fue recogido por un conductor de camión llamado Antonio Tedesco. Le dijo a Tedesco: «Soy un secuestrado. Necesito llegar a un teléfono para llamar a mi madre en Roma». Además, los secuestradores no estaban mintiendo. De hecho, a Paul le faltaba la oreja derecha. Paul luego le dijo a los investigadores que sus 5 meses de cautiverio lo habían trasladado varias veces por la región. Lo mantenían con los ojos vendados cada vez para mantenerlo desorientado sobre su ubicación y evitar que escapara y encontrara el camino de regreso por sí mismo. Aparte de la oreja faltante, algo de fatiga y desnutrición general, Paul no sufrió daños físicos, aunque el incidente le dejó años de trauma mental y emocional. El dinero fue entregado por un exoficial de inteligencia haitiense llamado Fletcher Chase. Los millones en liras italianas que entregó a los secuestradores habían sido microfilmados y registrados por la policía, que también organizó pasar por la zona del intercambio, vestidos como turistas, para tomar fotografías de la banda criminal. Una vez que las autoridades identificaron a la banda, los siguieron de maneras durante un mes antes de hacer arrestos. ¿En serio pudieron seguir a los secuestradores durante un mes? O eran muy buenos o los secuestradores eran muy malos. En total arrestaron a 9 colaboradores, pero solo había pruebas contundentes suficientes para condenar a 2 de ellos al final. Por un tiempo, Paul parecía salir de su horrible experiencia con una nueva oportunidad en la vida. A los 18 años, se casó con una fotógrafa alemana llamada Gisela Sacker, y juntos tuvieron un hijo. Incluso se inscribió por un semestre en la Universidad Pepperdine en Estados Unidos. Lamentablemente no pudo escapar completamente de sus demonios y volvió a abusar de las drogas y el alcohol después de mudarse a la ciudad de Nueva York. La receta original J. de Paul Getty murió en 1976 y solo nada a su nieto Paul en su testamento y solo $500. La original de los Getty fue destinada a organizaciones benéficas y sin fines de lucro, como ese nada hermoso Getty Centers en Los Ángeles. Sin embargo, una docena de mujeres también recibieron fondos significativos del testamento de Getty, incluida una exesposa $55,000 al año de por vida. Además, un comerciante de arte, una viuda de Londres y un decorador también recibieron grandes participaciones de las acciones de Getty. En 1981, Paul tuvo una sobredosis por una combinación de metadona, Valium y alcohol, y sufrió un derrame cerebral. El derrame cerebral lo dejó completamente paralizado, le impidió hablar y afectó gravemente su vista. Paul y su madre lucharon para mantenerse en sus últimos años, y en un momento demandaron a su padre, Joe de Paul Getty Jr., para pedir ayuda con necesidades médicas. Paul murió a los 54 años en 2011. La película Todo el dinero del mundo, que relata la historia del secuestro de Paul y la inesperada respuesta de su abuelo, se estrenó en diciembre de 2017. La película se basó en el libro de John Pearson DeMille, Dolorosamente Rico, la escandalosa fortuna y desventuras de los herederos de J. Paul Getty. Después del estreno de la película, un sobrino de uno de los secuestradores, un hombre llamado Miguel Mamaliti, le dijo a Variety que todos tenían la historia equivocada y que Paul en realidad estuvo involucrado en todo desde el principio. Mamaliti afirmó que el plan del secuestro comenzó con buenas intenciones y solo se volvió un desastre porque el abuelo no quería pagar. Más allá de la dudosa credibilidad de las declaraciones de Mamalei, ¿cuáles eran exactamente esas grandes intenciones? Estafar a Rip con $17 millones. De hecho, eso sí suena bastante bien. El 10 de julio de 1981, Ken Rex McElroy fue asesinado en Skidmore, Missouri, en uno de los casos más extraños que las autoridades habían encontrado. Hubo docenas de testigos del crimen que ocurrió a plena luz del día. Debería haber sido un caso fácil de resolver, pero todos en el pueblo guardaron silencio, y hasta hoy la policía todavía no sabe exactamente quién le quitó la vida a McElroy. Bien, es hora de descubrir cómo todo un pueblo se unió para sacar a Ken Rex McElroy de este mundo como al villano al final de Roadhouse. Ken Rex McElroy nació en 1934 en una familia de agricultores migrantes pobres. A los 15 años había abandonado la preparatoria y empezó a hacerse de fama como un verdadero hijo de puta. Y con los años se sospechó que robó prácticamente de todo: gasolina, granado e incluso antigüedades. ¿Me robas el grano? Está bien, me robas las antigüedades. Hijo de puta. A pesar de las frecuentes acusaciones, McElroy pudo evitar condenas gracias a la intimidación matonesca de toda la vida. Hablaremos más de eso en un minuto. Hablando de robar cosas, McElroy conoció a su futura esposa Trina McLeod cuando ella tenía apenas 12 años
y él le llevaba más de 20 años. El cortejo de McElroy consistía en seguir habitualmente su autobús escolar, tocando el claxon y gritándole al conductor hasta que el autobús se detenía y le permitía llevársela. Es un poco difícil cuidarte de los extraños cuando al chofer de tu autobús escolar lo pueden intimidar para volverlo cómplice de un secuestro. Pero ese era el tipo de control que McElroy tenía sobre la gente de Skidmore. Trena dio a luz al primer hijo de la pareja cuando tenía solo 14 años, momento en el cual, según los registros judiciales, intentó escapar de él y regresar a casa con sus padres. Pero según se informa, McElroy la encontró y la llevó de regreso a su casa. Si incluso los padres de Trena tenían demasiado miedo para enfrentarse a él. No sin razón. McElroy se enfureció cuando la madre y el padrastro de Trena se negaron a permitirle casarse con su hija menor de edad. Así que supuestamente regresó a su casa, mató a su perro y quemó su casa hasta los cimientos. Fue acusado formalmente de violación estatutaria, y Trena y el bebé fueron colocados en un hogar de acogida. Esto solo enfureció aún más a McElroy, quien aparentemente se sentía envalentonado por años de nunca haber sido responsabilizado por actos cada vez más atroces. Se sentaba afuera del hogar de acogida y amenazaba con secuestrar a la hija biológica de la familia a menos que le permitieran llevarse a Trena, en lo que él describía como un intercambio de niña por niña. Roy no era dado la secuestro a la fuerza. Según los relatos de Trena, McElroy finalmente logró casarse con ella en 1974, lo que le permitió evitar cualquier cargo criminal por embarazar a una menor de edad. Porque al parecer, puedes hacerle lo que quieras a una niña siempre y cuando te cases con ella después. No lo entiendo. McElroy llevó a la joven a la casa que compartía con su esposa por unión libre, Alice. Pero aunque estaba legalmente casado con Trena, McElroy siguió teniendo hijos con Alice. En total, el hombre tuvo 11 hijos con 3 mujeres diferentes. Y aunque Trena más tarde se retractó de la historia que llevó a las múltiples acusaciones contra McElroy en una entrevista después de su asesinato, la naturaleza depredadora de McElroy es un hecho de dominio público. Esa es la desventaja de cometer todos tus crímenes a la vista, como si fueran tazos. En otra de sus numerosas interacciones criminales con la gente de Skidmore, McElroy supuestamente le dio un granjero llamado Romaine Henry en 1976. Henry afirmó que confrontó a McElroy por disparar armas en su propiedad. En lugar de irse, McElroy decidió dispararle a Henry. Se esperaba la fecha de su juicio, hasta McElroy conducía repetidamente su camioneta para intentar intimidarlo y que retirara los cargos, pero Henry se mantuvo firmes. Por lo de sí, ya, entendiste. Desafortunadamente, el valor de Henry frente al matón del pueblo no sirvió de mucho. Cuando finalmente se fijó una fecha para el juicio, McElroy logró encontrar a 2 cazadores de mapaches que afirmaron que él estaba con ellos y no en la propiedad de Henry en la fecha en cuestión. Al final, McElroy fue absuelto. A lo largo de su vida en Skidmore, McElroy fue acusado formalmente en 21 ocasiones por diversos delitos, pero en su mayoría quedaron impunes por una u otra razón. En los casos en que McElroy era arrestado y acusado, empleaba el mismo método que usó contra Henry y los padres de Trena. Coerción. Como probablemente ya es obvio, McElroy daba muchísimo miedo, tanto que los testigos normalmente se negaban a testificar. Los abogados dudaban en procesarlo, y los jueces eran reacios a provocar su ira. Así que la gente de Skidmore soportó a McElroy y sus acciones ilícitas sin ninguna esperanza de que una condena se mantuviera. Es decir, lo hicieron hasta que dejaron de hacerlo. La gota que derramó el vaso llegó en 1980, cuando una empleada de la tienda acusó a Leigh McElroy de tomar barrotes de Skidmore, que era propiedad de Ernest Bo Bowenkamp, de 70 años, y su esposa Lois. Cuando confrontaron a McElroy por el asunto, su respuesta, y esto es completamente en serio, fue ofrecerle dinero a Lois Bowenkamp para que peleara con su esposa Trena. Aparentemente, él buscaba iniciar una videos de peleas entre esposas. Los 80. Lois no aceptó. Y McElroy, un hombre con un historial documentado de guardar rencores, comenzó a acosar a los Bowenkamp afuera de su tienda en su camioneta con su arma en la mano. La situación se intensificó hasta julio de ese año, cuando McElroy acorraló a Bowenkamp en el muelle de carga de la tienda. 2 niños pequeños estaban mirando, así que McElroy les dio algo de dinero para que fueran a comprar refrescos, eliminando así a cualquier testigo. Una vez que los niños se fueron, a McElroy le disparó a Bowenkamp en el cuello. McElroy fue arrestado y acusado de intento de asesinato. Sin embargo, aunque el caso llegó exitosamente a juicio, solo fue declarado culpable del delito menor de agresión y fue liberado rápidamente bajo fianza en espera de la apelación. Como resultó, a McElroy le habría convenido más quedarse en la cárcel. Este último ejemplo de maniobras judiciales hizo parecer que McElroy iba a encontrar la manera de escapar del castigo una vez más, pero la gente de Skidmore ya había tenido suficiente. Se programó una audiencia para revocar la fianza de McElroy la mañana del 10 de julio de 1981, y la gente del pueblo decidió unir esfuerzos para proteger a los testigos que iban a testificar. Sin embargo, McElroy logró que la audiencia se pospusiera, lo cual fue bueno para él, pero enfureció al pueblo.
Poco después de ser liberado, McElroy se presentó en un bar local llamado la Taberna D&J, donde blandió un rifle e hizo amenazas explícitas contra Bowenkamp, describiendo lo que planeaba hacer con, digamos, detalles que hasta podían demandarlo. Varias personas que lo escucharon se preguntaron si era que McElroy lastimara a alguien, y un alguacil local sugirió que formaran una vigilancia vecinal. Eso sí que es un excelente trabajo policial, algo así. Aunque para ser justos, en ese momento era obvio que el sistema legal no iba a hacer nada respecto a McElroy. Se llevó a cabo una reunión del pueblo para hablar sobre McElroy. Aunque fuera de las personas que asistieron, nadie sabe con certeza que se discutió exactamente. Pudo haber sido una reunión para definir los detalles de un programa de vigilancia comunitaria, pero también es completamente plausible que los asistentes estuvieran planeando el asesinato de McElroy. Y sinceramente, pudieron haber sido ambas. Muy bien, todos. Se ha formado la vigilancia vecinal. Veamos. Punto 1 en la agenda. Dispararle a Ken Rex McElroy. El día del asesinato de McElroy, él había regresado a la taberna D. Al mismo tiempo, la gente del pueblo se estaba reuniendo para hablar sobre McElroy en el salón de la Legión local. Cuando escucharon que había regresado al bar, todos se dirigieron allá y llenaron el lugar. Tal vez sintiendo que algo estaba a punto de suceder, McElroy terminó rápida de 6 cervezas y se dirigió de regreso a su auto. Se subió a su camioneta con Trena, estacionado en la calle principal de Skidmore a plena luz del día, cuando de repente fue rodeado por un grupo molesto de más de 30 habitantes del pueblo. Mientras McElroy, con indiferencia, intentaba varios disparos fueron realizados contra la camioneta. Las balas lo alcanzaron en la cabeza y el cuello mientras Trena gritaba horrorizada. Nadie intentó ayudar a McElroy y nadie llamó a una ambulancia. Ken Rex McElroy murió en el lugar. La policía sabía que tenía que haber más de un tirador. Un disparo vino desde detrás de la camioneta y otro desde una cuadra de distancia. Además, se encontraron casquillos de 2 armas diferentes en la escena, una Magnum calibre .22 y una Mauser de 8 milímetros. Varios tiradores en la escena del crimen pudo haber sido parte de un esfuerzo deliberado para aumentar la confusión, haciendo difícil para las autoridades identificar quién fue el responsable. Considerando el historial de décadas de McElroy como un bastardo buscado, puede que simplemente haya sido un caso de que más de una persona quería dispararle. Con tantos testigos del crimen y al menos 2 personas jalando el gatillo, el fiscal del condado David Baird convocó a un gran jurado confiado en que se identificaría y detendría a un sospechoso. Sin embargo, nunca se nombró a ningún sospechoso y nunca se realizaron arrestos. Incluso el FBI se involucró y realizó más de 100 entrevistas, pero no pudo obtener ni una sola prueba que vinculara a alguien con el asesinato de McElroy. La gente de Skidmore simplemente se negó a hablar, así que no se pudieron emitir acusaciones formales. La esposa de McElroy, Trena, finalmente acusó un negocio llamado Del Clement de haber disparado uno de los tiros mortales, pero Clement nunca confesó y la policía nunca lo acusó de nada. Un jurado del forense realizó una investigación, pero al final no pudieron reunir suficiente evidencia que vinculara a Clement con el crimen para emitir una orden de arresto, y nadie quiso corroborar la acusación de Trena. En 1984, Trena presentó una demanda por muerte injusta contra la oficina del sheriff del condado, el alcalde y... Aunque ella buscaba $6 millones, la demanda se resolvió fuera de los tribunales por poco más de $17,000, y ninguna de las partes involucradas admitió haber actuado mal. En 1988, el galardonado autor de Crímenes Reales Harry N. McLean escribió sobre toda la situación titulado A plena luz del día. El libro narra la vida de McElroy, comenzando como el 15º de 16 hijos, dejando la escuela a los vida de crimen que terminó en un misterioso caso de justicia por mano propia. En 1999 se produjo una adaptación cinematográfica del libro para la televisión protagonizada por Brian Denny como Len Rowan, un personaje claramente basado en McElroy. Mientras tanto, Trena, posiblemente la mayor víctima tanto de McElroy como del pueblo de Skidmore, con el tiempo se volvió a casar. Dejó Skidmore y se mudó a Lebanon, Missouri, donde falleció en enero de 2002 en su cumpleaños. De vez en cuando la naturaleza le gusta recordarnos a los humanos que no somos el centro del universo y que en cualquier momento, cualquiera de nosotros podría encontrarse en el vientre de un gran pez. Eso fue exactamente lo que sucedió en 1935, cuando un tiburón tigre de 14 regurgitó un brazo humano en un acuario australiano, lo que provocó una investigación policreíble que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Bien, es hora de hincarle el diente al crimen. Los visitantes que asistieron a Coogee Aquarium Baths 25 de abril de 1935 esperaban disfrutar de una tarde divertida admirando la exótica vida marina. Aunque técnicamente sí tuvieron una experiencia única, probablemente no era exactamente lo que nadie tenía en mente.
Un tiburón tigre de 14 pies se enredó en la línea de un pescador local, así que el pescador llevó al animal al acuario para exhibirlo. Supongo que devolverlo al mar estaba fuera de cuestión. Una vez en el acuario, el tiburón aparentemente sufrió de una ansiedad extrema y vomitó el contenido de su estómago, que incluía un pájaro, una rata y un brazo humano destrozado. Técnicamente, era una situación de muñeca rusa. El tiburón de 14 pies en realidad se había tragado a un tiburón más pequeño, y ese tiburón se había tragado el miembro amputado. Se desató el caos y llamaron a los investigadores para que intentaran averiguar lo que había sucedido. Generalmente, cuando encuentras un brazo humano en el estómago de un tiburón, la conclusión obvia es que probablemente el resto de la persona también está dentro del tiburón. Los ataques fatales de tiburón son raros, pero sí. Ciertamente era lo suficientemente grande como para comerse a un hombre. Al principio parecía probable que quienquiera que fuera el desafortunado dueño del brazo regurgitado había sido atacado y asesinado por el tiburón o se había ahogado, y el tiburón simplemente había mordido sus restos empapados. Pero cuando un forense y un experto en tiburones fueron llamados para examinar la evidencia, concluyeron que el tiburón no había arrancado el miembro cercenado. De hecho, no había marcas de dientes en el brazo en absoluto. En cambio, determinaron que se había utilizado una cuchilla para separar el miembro. Este fue un descubrimiento inquietante porque significaba que las autores con un accidente ni con un ataque de animal, a menos que los tiburones hubieran aprendido a usar cuchillos, lo cual también sería inquietante. Las autoridades de Nueva Gales del Sur tenían un homicidio entre manos. Si el tiburón no había atacado a la víctima, ¿cómo fue que terminó tragándose el brazo de la víctima? ¿El asesino desmembró a la víctima y arrojó el cuerpo al agua pedazo por pedazo, o el asesino alimentó directamente al tiburón con los restos? Y lo más importante, ¿a quién pertenecía el brazo? El caso empezó a aclararse cuando los detectives examinaron el brazo más a fondo en busca de pistas. Recopilar evidencia de una parte del cuerpo que fue tragada sería difícil en cualquier década, pero en la década de los años 30 la ciencia forense era mucho menos avanzada, lo que hacía la tarea aún más difícil. Cuando se inició la investigación de homicidios, se examinó el brazo en busca de marcas o cicatrices inusuales. Lo que llamó especialmente la atención fue alrededor de la muñeca. A menos que el brazo hubiera sido amputado en un extraño accidente con una cuerda, le indicó a la policía que probablemente se trataba aún más importante que la cuerda era un tatuaje de dos boxeadores en posición de combate. Ese es un tatuaje bastante poco común. Así que los investigadores publicaron fotos y una descripción del tatuaje en un periódico local, esperando que alguien reconociera la imagen única y se presentara para identificar a la víctima. Por suerte, un hombre llamado Edwin Smith reconoció el tatuaje y el brazo al que pertenecía, el de su hermano James Jimmy Smith, un boxeador de 40 años que había desaparecido recientemente. Vaya manera de descubrir por qué tu hermano no ha estado contestando el teléfono. Tras Edwin obtuvo algo de consuelo por la desaparición de su hermano, la identificación del brazo solo llevó a la policía a más preguntas, especialmente cómo terminó el brazo de Jimmy Smith en un tiburón, y dónde estaba el resto de Jimmy Smith. La policía usó la información que Edwin proporcionó para rastrear los últimos movimientos de James Smith y tratar de encontrar a un sospechoso. Y encontraron uno rápidamente, un amigo de Smith que andaba en malos pasos. Cuando rastrearon los últimos movimientos de James Smith, la policía descubrió que había estado jugando dominó con un hombre llamado Patrick Brady en el bar de un hotel junto al mar. Resultó que Brady tenía algunas condenas previas y era conocido por ser un poco sospechoso. Una investigación más profunda reveló que Brady había desocupados desapareciera. Las cosas se veían aún peor para Brady cuando llegaron a su departamento. Había sido limpiado a fondo, los muebles y la ropa de cama habían sido reemplazados, y Brady, nuevo, incluso había un bote de remos ahí, y también había sido limpiado de arriba a abajo. Bueno, no soy un detective de la gran ciudad, pero todo eso suena bastante sospechoso. La policía estuvo de acuerdo pensando que un delincuente de poca monta de repente limpiara a fondo su departamento y su bote de remos justo cuando los restos de su amigo fueron escupidos por un pez. Brady se convirtió en el principal sospechoso de la investigación, pero más allá de las pruebas circunstanciales, todavía no había nada que lo relacionara con el crimen, ni siquiera un motivo. Además, el caso sufrió un revés desgarrador apenas 3 días después de que se descubriera el brazo amputado. El acuario de Coogee decidió al tiburón tigre. Esto fue un golpe para la investigación. Ya no se podía examinar en busca de otras posibles pruebas. También fue una oportunidad perdida para el acuario. La gente habría un devorador de hombres. Con Patrick Brady como sospechoso, la policía al menos tenía una pista prometedora, aunque no las pruebas suficientes para hacer un arresto. Pero entonces un taxista se presentó y complicó aún más las cosas. El taxista admitió haber llevado a Brady a la casa de un hombre llamado Reggie Lloyd Holmes el día después de que James Smith fue visto por última vez. Holmes era un constructor de barcos y hombre de negocios establecido, pero según el testigo, Holmes era una mala ficha. Usaba sus barcos en redes de contrabando de drogas y fraudes de seguros. Además, tanto Smith como Brady habían trabajado con Holmes en sus planes, a pesar de que Holmes inicialmente afirmó que no conocía a ninguno de los dos.
Una pequeña. La policía sospechaba que los tres habían estado trabajando juntos en algún tipo de actividad ilegal y que algo había salido terriblemente mal, pero no pudieron sacarles ninguna información a los hombres. Holmes se negó a hablar. Después del interrogatorio, la policía acusó a Brady, su principal sospechoso inicial, en relación con la aparente muerte de Smith. Pero el caso estaba a punto de dar otro giro inesperado. Después de que la policía liberó a Holmes del interrogatorio, él sacó su lancha rápida al agua y se disparó, dejando que su cuerpo cayera por la borda. Afortunadamente, Holmes no había sido muy preciso. La bala que se suponía que debía acabar con su vida solo lo hirió. Y él volvió a subir a la lancha, en gran parte ileso. Las personas que estaban navegando por la zona y presenciaron este extraño incidente llamaron a la policía. Cuando llegaron, Holmes los llevó en una persecución en lancha al estilo de los Keystone Cops por el puerto y hacia el océano, hasta que finalmente decidió rendirse. Holmes fue llevado de regreso para ser interrogado, y esta vez le contó a la policía toda la historia de lo que le sucedió a James Smith. Según Holmes, Patrick Brady había matado a James Smith y arrojado la mayor parte de su cuerpo al océano dentro de un baúl. Por eso necesitaba un baúl nuevo, pero Brady se quedó con el brazo de Smith y lo llevó a la casa de Holmes para amenazarlo. Según Holmes, Brady lo chantajeó amenazándolo con hacerle lo mismo si no le pagaba por su silencio. Holmes sostuvo que cuando Brady se fue, un peso al brazo con un pedazo de cuerda y lo arrojó al océano, lo que él presume fue cuando el tiburón entró en escena. De hecho, el tiburón corroboró la versión de los hechos de Brady, ya que el brazo de Smith había sido la única parte humana encontrada en su estómago. Holmes accedió a dar su versión de los hechos en la corte, pero el día antes del juicio fue encontrado muerto en su auto. Considerando el intento fallido anterior y la persecución en bote que siguió, ciertamente parecía que Holmes se había quitado la vida, pero el momento de su muerte era sospechoso. La policía no estaba segura si él se había quitado, Brady lo había matado para evitar que testificara. También existía una teoría de que Holmes había contratado a un asesino a sueldo para que lo matara, de modo que su familia aún pudiera cobrar su póliza de seguro. Holmes había retirado 500 libras del banco el día antes de que encontraran su cuerpo, así que la teoría del asesino a sueldo, aunque un poco descabellada, no era inverosímil. De cualquier manera, esto era un gran problema. Sin el testimonio de Holmes, no había suficiente evidencia para condenar a Brady. Sin el testimonio de Holmes, la policía ni siquiera podía probar que Smith estuviera muerto. Por lo que sabían, podría estar vagando por Sydney sin un brazo, pero por lo demás, vivo y bien. Así que sin nuevos avances y con la única evidencia siendo un brazo amputado y un tiburón muerto, el caso se vino abajo. En septiembre de 1935, Brady fue absuelto de todos los cargos, por un cargo no relacionado de falsificación. Oye, el tipo era un criminal. No iba a cambiar de carrera de repente solo por culpa de un tiburón. Sin embargo, Brady siguió manteniendo su inocencia en este crimen en particular durante los siguientes 30 años hasta su fallecimiento en 1965. El historiador legal Alex Castles seguía sin estar convencido de que Patrick Brady fuera capaz de quitarle la vida a James Smith. Tampoco veía un motivo claro para que Brady fuera tras Smith en primer lugar, ya que eran amigos. Y la versión de los hechos de Holmes parece un poco demasiado conveniente para absolverse a sí mismo, aunque claramente estaba afectado por lo que había ocurrido. En su libro de 1995, Los asesinatos del brazo de tiburón, gran título, Castles sugiere que Smith en realidad era un informante de la policía que fue eliminado por un criminal llamado Eddie Wyman. Castles alega que Smith le dio a la policía información crucial que llevó al arresto de Wyman, así que Wyman se vengó de Smith y lo silenció para siempre. Pero la teoría de Castles es solo eso. Oficialmente el caso del brazo de tiburón nunca se ha resuelto y después de 90 parece poco probable que alguna vez se resuelva. El 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez fueron brutalmente asesinados en su casa por sus hijos, Lyle y Eric. La historia fue dramatizada en la serie de Netflix Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. Y como en cualquier adaptación de Hollywood, algunos de los detalles son ciertos, mientras que otros son pura ficción. Está bien. Es hora de ver cuánto de esta historia real de crimen es realmente cierto. Como se muestra en la serie, cuando las autoridades llegaron por primera vez a la escena del crimen, solo unas horas después de que Lyle y Eric Menéndez mataron a sus padres, Lyle y Eric parecían realmente angustiados. De hecho, los hermanos fueron tan convincentes que los investigadores se molestaron revisar sus manos en busca de residuos de disparo. En cambio, la policía inicialmente creyó que los asesinatos habían sido cometidos criminal vinculada a la empresa de los Menéndez, Live Entertainment Incorporated of Van Nuys, una distribuidora de videos y música. Los primeros informes de noticias también calificaron el crimen como un asesinato al estilo de la mafia, basándose en el hecho de que tanto Kitty como José sufrieron disparos en las rodillas, además de varias otras heridas de bala mortales. El Times, por ejemplo,
Citó con confianza a una fuente que culpaba a dos. Fue un mensaje. No hay duda, es crimen organizado. Solo otro buen recordatorio de que no debes creer todo lo que lees en los periódicos. En Monstruos, Eric y Lyle llegan al funeral de sus padres una hora tarde. Luego, Lyle se levanta frente a los 400 asistentes afligidos para dar el último elogio fúnebre. Durante su discurso, él pone Girl. I'm Gonna Miss You, un sencillo de 1989 del grupo de dance pop Milli Vanilli, explicando que la letra describe sus sentimientos con mayor precisión de lo que él mismo puede expresar con palabras. La escena es tan exagerada, especialmente por la elección de Lyle, de Milli Vanilli, una banda famosa por mentir, que uno pensaría que tuvo que haber sido inventada por un guionista. Pero demostrando una vez más que la realidad suele ser más extraña que la ficción. Toda esa escena ocurrió en la vida real, casi exactamente como se muestra en la serie. Como se muestra en la serie, Lyle, de 20 años, sí usó un peluquín por insistencia de su padre. José animó a su hijo a comprar el peluquín antes de entrar a Princeton, donde suponemos que los estudiantes calvos simplemente no eran tomados en serio. Y como se muestra en la serie, durante una pelea con Lyle, su madre Kitty le arrancó el peluquín, que estaba sujeto con un adhesivo fuerte. Suena gracioso, pero realmente sucedió. Y de hecho le causó un dolor inmenso a Lyle. Después, Eric corrió a consolar a su hermano, y los dos hablaron sobre el abuso que habían sufrido durante su infancia. Y esa parte es totalmente cierta. Pero en la serie, los hermanos idearon su plan violento ahí mismo, mientras que los hechos indican que en ese momento Lyle solo invitó a Connell como una forma de escapar de sus padres. En el primer episodio de Monstruos, el terapeuta de Eric llama a Lyle a su oficina donde, para disgusto de Lyle, él confiesa sus crímenes al doctor. Y tal como sugiere la serie en la vida real, Eric sí buscó ayuda inicialmente con el Dr. Jerome Oziel porque estaba abrumado por la culpa. Oziel luego grabó su sesión del 11 de diciembre de 1989, durante la cual los hermanos confesaron el crimen en una grabación. Según la confesión de los hermanos, su madre Kitty estaba deprimida debido a las aventuras extramatrimoniales de su padre, y ellos esperaban acabar con su sufrimiento. También afirmaron que creían que su padre merecía morir por el sufrimiento que le causó a su madre. Durante el segundo episodio, Lyle regaña a Eric por escribir unas obras sobre matar a sus padres. Aunque en su defensa dicen que escribas sobre lo que sabes, de hecho, eso es cierto. 5 años antes de que Ross, Rachel, Chandler, Mónica, Joey y Phoebe llegaran a la televisión, Eric escribió un guión que era sospechosamente similar al crimen que eventualmente cometió y lo llamó Friends. El hermano menor Menendez describió al personaje principal, Hamilton Cromwell, como inmensamente psicótico y extremadamente ansioso por obtener su herencia, un personaje digno de Jekyll y Hyde, para asegurarse de sus padres mientras ellos están acostados en su cama. Según el amigo y coautor de Eric, Craig Signorelli, el protagonista quería obtener una herencia para poder cumplir su sueño de crear un terreno de caza para humanos. Signorelli admitiría más tarde una inquietante similitud entre la escena inicial del guión y lo que ocurrió la noche de los asesinatos. Eric le pidió a otro amigo, el fotógrafo Philip Kearney, que revisara el guión y compartiera su opinión sobre la narrativa. Aunque Kearney no estaba interesado inicialmente en leer el guión, lo volvió a revisar al enterarse de que los hermanos Menéndez eran responsables del asesinato de sus padres, recordando después: había visto suficiente del guión para saber que básicamente era lo mismo que ocurrió. Los episodios posteriores de la serie se centran en que los hermanos hablan abiertamente del supuesto abuso que sufrieron a manos de sus padres y afirman que ese abuso fue lo que finalmente los llevó a cometer el crimen. En la vida real, Lyle y Eric sí testificaron que su padre los abusó sexualmente cuando eran niños y afirmaron que los asesinatos fueron una consecuencia de emocionales que sufrieron en un hogar abusivo. Pero la serie omite algunas pruebas considerables que parecen respaldar las acusaciones de los hermanos. Por ejemplo, se descubrieron fotos desnudas de Lyle y Eric cuando eran niños en un sobre con la letra de Kitty, y Eric había escrito una carta sobre el supuesto abuso a su primo en diciembre de 1980. Más recientemente, en la serie documental de 2023, Niños Traicionados, el exintegrante de Menudo, Roy Rosello, afirmó que José Menéndez lo drogó mientras Menéndez era jefe de RCA Records. Sin embargo, aunque Lyle sí testificó que contribuyó a parte del abuso de Eric, no hay evidencia que sugiera que los hermanos tuvieran una relación incestuosa, como teoriza el programa. Y ambos hermanos lo niegan rotundamente.
Eric y Lyle Menéndez alegaron que sus padres los abusaron sexualmente durante sus juicios iniciales. Mientras los equipos de defensa presentaban sus casos, los fiscales argumentaron que los hermanos buscaban beneficios económicos cuando mataron a sus padres. La fiscal de Lyle, Pam Bosanek, afirmó que era imposible que los hombres fueran agredidos sexualmente porque carecen del equipo necesario. El fiscal del condado de Los Ángeles, Gil Garcetti, volvió a llevar a juicio a los hermanos Menéndez, tal como se muestra en el programa. Pero en el juicio real, el juez limitó la cantidad de testimonios sobre las acusaciones de abuso sexual. Fue solo en la fase de sentencia, después de que Lyle y Eric ya habían sido condenados, cuando se permitió el testimonio sobre su supuesto abuso. Antes de eso, la fiscalía argumentó con éxito que cualquier testimonio sobre el tema era irrelevante. Le dijeron al jurado que los hermanos Menéndez estaban mintiendo, que simplemente usaban la excusa del abuso para quedar impunes por el asesinato. El episodio 3 de Monstruos muestra a los hermanos luchando por adaptarse a la vida tras las rejas después de haber crecido en el lujo, lo que lleva a Lyle a idear un extenso, aunque delirante, plan de escape. El plan, que rápidamente es descubierto y confiscado de la celda de Eric, incluye conseguir un auto deportivo para escapar, cambiarse los nombres, someterse a cirugía plástica y luego huir a Canadá. En la vida real, los oficiales correccionales encontraron el plan de escape en la celda de Eric, pero lo demás es cierto. Lyle realmente hizo extensas notas sobre varias ideas para un posible escape, las cuales se presentaron como evidencia en el nuevo juicio que vendría después. Y las notas sí incluían frases como cambiar de nombre, cambiar de apariencia, cirujano plástico, así como cómo transferir dinero, cómo comunicarse en el extranjero. En Monstruos, el terapeuta de Eric, el Dr. L. Jerome Oziel, guardó grabaciones de sus conversaciones con Eric y Lyle, algunas de las cuales fueron usadas después en sus juicios iniciales, luego de que la amante de Oziel le contara a la policía sobre ellas. Todo eso es cierto, y Oziel finalmente perdió su licencia para ejercer en 1997 por violar la confidencialidad del paciente, pero la serie omite que Oziel ya estaba bajo supervisión disciplinaria en el momento del primer juicio de los hermanos por intercambiar terapia por trabajo de construcción en su casa. Mientras tanto, el Dr. William Vickery, quien fue designado por la abogada Leslie Abramson para evaluar y tratar a Eric, testificó que creía que su paciente decía la verdad. Más tarde salió a la luz que Vickery alteró sus notas para eliminar información potencialmente perjudicial y quedó bajo supervisión disciplinaria para ejercer la medicina en 2019 después de recibir otra suspensión en un caso no relacionado. Según el programa, los hermanos habían sido acusados previamente de robo. En el episodio 6, José lleva a Lila y Eric por la ciudad, obligándolos a disculparse con las víctimas antes de escribirles cheques para cubrir el costo de los objetos robados. En realidad, ambos hermanos supuestamente estuvieron involucrados en incidentes de robo a casas con daños que ascendían a alrededor de $100,000 antes de los asesinatos. Eric solo fue acusado de los delitos. Pero para evitar que su hijo menor recibiera una pena más severa, José devolvió la mayoría de los objetos robados y escribió un cheque por $11,000 para cubrir cualquier artículo faltante. Lyle nunca fue arrestado en relación con los robos, pero finalmente fue vinculado a uno cometido en la oficina de Nueva Jersey del Sierra Club y los Amigos de los Espacios Abiertos de Princeton, propiedades que José Menéndez poseía antes de mudarse a California. O.J. Simpson nunca aparece realmente en pantalla en la serie, pero se muestra a Eric dándole consejos a través de sus celdas adyacentes en la prisión. Por más forzado que parezca que fueran vecinos en la cárcel, en realidad sucedió. Después de ser arrestado en relación con los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, Simpson fue de hecho colocado en una celda junto a la de Eric. Eric le aconsejó a Simpson que evitara hablar con los guardias de la prisión y otros compañeros de celda sobre el caso. Lyle también interactuaba frecuentemente con Simpson, animándolo a declararse culpable y compartir la verdad sobre los asesinatos con los miembros del jurado. Aunque el programa acertó en su mayoría, sí cambiaron algunos detalles menores. Por ejemplo, el episodio relevante muestra a Eric advirtiendo a Simpson sobre usar a Roberto Shapiro como abogado defensor. En realidad fue Lyle quien escribió una carta expresando su preocupación por la decisión. Probablemente Ojo se alegró de no haber seguido ese consejo en particular. En la serie, Lyle y Eric son juzgados juntos al principio y los miembros del jurado no logran llegar a una decisión. En realidad, ambos fueron juzgados por separado, aunque al mismo tiempo, pero ambos juicios terminaron con un jurado indeciso. Sin embargo, 2 años después fueron juzgados nuevamente juntos, tal como se muestra en la serie. Y en el episodio final de Monstruos, una jurado está tan convencida de que los hermanos merecen la pena de muerte que sufre un infarto, defiende su postura ante los demás miembros del jurado.
Luego es reemplazada por otra jurado, con más compasión por los hermanos, quien convence a los otros cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Eso es cierto en su mayor parte. El jurado Bruce Sates realmente reemplazó a otro jurado que sufrió un infarto durante las deliberaciones. Sin embargo, en realidad esto sucedió durante la etapa del veredicto del juicio, en lugar de durante la fase de sentencia como se muestra en la serie. Y aunque la serie termina con Lyle y Eric siendo llevados a prisiones separadas, sin volver, los hermanos fueron trasladados a la misma. Los hermanos fueron terciario en 2018, donde pueden comer juntos y pasar tiempo recreativo juntos. No se han descubierto más planes de escape. ¿Y tú qué piensas? Cuéntanos en los comentarios. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.